Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les comento que se hacen extrañar, ¿sí? Espero que se estén cuidando bien y que estén pasando la cuarentena como debe ser, al igual que todos sus seres queridos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. El tema es las biomoléculas. Este tema nos va a servir para los próximos temas que vienen después, en el área de biología, por supuesto. Vamos a comenzar primero con qué son las biomoléculas y el tema central del día de hoy va a ser las biomoléculas inorgánicas, ¿ok? Bien, las biomoléculas, como ustedes saben, están formadas por los bioelementos. Ustedes ya hemos visto en la clase anterior, saben cuáles son los bioelementos. Tenemos los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Cuando se unen estos bioelementos forman las biomoléculas. Ahora, hay dos tipos de biomoléculas. Tenemos las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. En el caso de las biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen, las sales minerales y los gases. Pero hay que tener cuidado con eso de los gases. Dentro de lo que son las orgánicas, tenemos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Hoy, como les dije, vamos a hablar acerca de las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Vamos a comenzar con el agua. El agua es una biomolécula muy importante en los seres vivos. Se encuentra dentro de todos los seres vivos, pero un detalle, ¿sí? No es que no lo vamos a encontrar fuera de nosotros. Se encuentra también en la naturaleza, como todos lo saben. Pero en este momento vamos a tocar el tema principalmente de cómo encontramos al agua dentro de los seres vivos y cómo nos afecta el agua a nosotros. Primero, reconocer que el agua compone entre el 60 y el 90%, ¿sí?, del volumen de la masa corporal de los seres vivos. Gran cantidad, ¿no lo creen? ¿Sí? El agua es una molécula polar. Esta polaridad se debe a que presenta dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los átomos de hidrógeno tienen carga positiva, mientras que el átomo de oxígeno tiene carga negativa. Esto hace que tenga dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Esta bipolaridad hace que el agua tenga una cualidad muy importante. Es conocido como el solvente universal. Y esto se debe a que en el agua puede disolverse muchas cantidades de sustancias, carbohidratos, proteínas, de preferencia aquellas sustancias que son hidrofílicas. Eso quiere decir que tienen carga y se pueden disolver fácilmente. Hay sustancias que no pueden ser disueltas, como por ejemplo los lípidos, y es que los lípidos son hidrofóbicos. A tomar en cuenta esas dos palabras, chicos, ¿sí? Hidrofílicas e hidrofóbicas, ¿ok? Esta molécula del agua también tiene una gran cohesión y se debe a que entre moléculas forman un enlace que se llama puentes de hidrógeno, ya que se da a través de los hidrógenos de las moléculas. Esta gran cohesión le permite al agua, por ejemplo, generar algo que se llama tensión superficial. La tensión superficial es como una pequeña película, una pequeña capa que se da en la superficie, por ejemplo, de aguas como lagos, lagunas. Esta fuerza que hace que se unan estas moléculas es tan fuerte, valga la redundancia, que inclusive algunos insectos se pueden posar encima del agua sin hundirse o poner sus huevos y estos no se van a hundir. Esa es un poco la razón por la cual es importantísimo también la tensión superficial del agua, ¿sí? Otro es, por ejemplo, la adhesión entre moléculas. Las moléculas del agua tienen mucha adhesión. Esto va a inferir después, por ejemplo, en los estados del agua, ¿sí? Eso lo vamos a tocar posteriormente. Otra característica del agua es su capilaridad.
La capilaridad es la facultad que tiene el agua, por ejemplo, para subir a través de tubos muy pequeños. Y les pongo, por ejemplo, ahora lo que está pasando con el coronavirus. Cuando ustedes, si por ahora alguno ya ha pasado o alguno ha llegado a ver cómo es que se toma la muestra de sangre para el análisis rápido del coronavirus, lo que hacen es a través de un pequeño tubo, ¿sí?, pequeñísimo, muy fino. Primero obtienen una gota de sangre del dedo del paciente, ponen ese tubo, ¿sí?, encima de esa gotita, y la sangre sube por capilaridad, ¿sí?, por ese tubo. Automáticamente se toma esa pequeña gota y se pone en el kit donde se va a determinar si uno tiene o no coronavirus. Eso lo pueden ver, por ejemplo, hasta en los noticieros cuando se hace la toma de la muestra, ¿sí? El agua también tiene un elevado calor específico. ¿Qué significa esto? Que para subir la temperatura del agua se necesita bastante energía. Es por eso que el agua muchas veces es utilizado como refrigerante, porque puede mantener ciertas temperaturas para que no se eleven, ya que, como les dije, para elevar la temperatura del agua se necesita mucha energía. Eso se llama calor específico. Bien, estas han sido una de las cuantas características que tiene una de las biomoléculas inorgánicas. Ahora vamos a pasar a la segunda biomolécula inorgánica. Son las sales minerales. Las sales minerales son parte de nuestro cuerpo y del cuerpo de muchos organismos vivos. Si yo te digo en este momento sales minerales, lo primero que se te viene a la cabeza, te lo aseguro, es tu esqueleto, tus huesos. Pues sí, las sales minerales sí se encuentran en nuestros huesos. Normalmente todas las sales minerales conforman cerca del 5% de toda la masa corporal. En realidad es poco, ¿no? Ahora, normalmente estas sales minerales que son parte de los organismos vivos son de fácil ionización y lo vamos a encontrar de tres formas, ¿sí? Las hay disueltas, como precipitado y en combinación. Disueltas es cuando lo encontramos, por ejemplo, en el medio acuoso de las células, ¿sí?, cumpliendo ciertas funciones, como por ejemplo en la membrana la bomba de sodio y potasio. Precipitado es cuando estas sales minerales forman, por ejemplo, caparazones, conchas, huesos en los organismos vivos. Y en combinación, cuando estas sales minerales se encuentran unidas a otras moléculas. Por ejemplo, el fierro está unido al grupo Hemo, ¿sí?, que es parte de la hemoglobina de la sangre. O sin ir más allá, en el cloroplasto, ¿sí?, el magnesio está unido también a un grupo para formar la clorofila. Ambos son sales minerales y están en combinación con otras sustancias. Por último, tenemos a los gases. Los gases, ¿sí?, nos estamos refiriendo a los gases que son importantes para nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es importantísimo para los seres vivos. Sin el oxígeno no podríamos sobrevivir. Es obvio, ¿no? El oxígeno lo encontramos en el ambiente. Pero recuerda bien que en la Tierra antigua no había oxígeno. Es más, habían otros gases que eran perjudiciales para los seres vivos. ¿Ok? A tomar en cuenta eso, ¿sí? El oxígeno es parte también de los procesos biológicos de la célula. Es utilizado, por ejemplo, en la respiración celular, en las mitocondrias. Y es importantísimo porque a través de esto podemos obtener energía para la célula. ¿Ok? El oxígeno también está unido o se une a la hemoglobina de la sangre para ser llevado a las células, ¿sí? Y la misma hemoglobina se une también al otro gas que también nosotros producimos, que es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es sacado de las células, se une a la hemoglobina del glóbulo rojo y después es llevado hacia los pulmones, donde es eliminado
al medio exterior. Por ejemplo, también en la actualidad, ahora que estamos viendo lo del coronavirus, según nuevos estudios que se están haciendo recientemente por autopsias a cuerpos de muertos por coronavirus en países como Italia y España, están viendo que uno de los principales problemas es que el coronavirus también ataca a los glóbulos rojos y de alguna u otra manera están formando aglutinación de estos glóbulos rojos, se están aglomerando, se están coagulando. Entonces esta coagulación crea trombos que son como pequeños tampones que muchas veces impiden que la sangre llegue o pase a través de las venas. Al no pasar a través de las venas y no llegar, por ejemplo, a los pulmones, ciertas células comienzan a morir y ahí comienza también la enfermedad a atacar mucho más fuerte porque el pulmón deja de funcionar como debe de ser. ¿Ok, chicos? Otro de los gases que quizás nosotros no utilizamos mucho es el nitrógeno, pero hay organismos, ¿sí?, que utilizan el nitrógeno y lo fijan. Por ejemplo, hay las bacterias nitrificantes. Estas bacterias utilizan el nitrógeno del ambiente, fijan ese nitrógeno, es decir, del gas, lo pasan a sólido y en unión con unas plantas se los ofrece a cambio de sustancia alimenticia. Estas bacterias normalmente tienen simbiosis con ciertas plantas, ¿sí?, para obtener alimento, mientras que la bacteria le surte nitrógeno a la planta para sobrevivir, porque el nitrógeno también es importante para las plantas. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hoy día todo lo que hemos visto de biomoléculas inorgánicas. ¿Recuerdan? Las biomoléculas inorgánicas son tres: el agua, ¿sí?, el agua, las sales minerales y los gases. Tenemos de lo que es el agua, que es el más abundante en los seres vivos, entre 60 al 90%, ¿sí? Es bipolar, es una molécula bipolar formada por hidrógeno y oxígeno, conocido como solvente universal. Tiene una gran cohesión debido a los puentes de hidrógeno, ¿ok?, alto calor específico, y también tiene como característica la tensión superficial, de formar como pequeñas películas que impiden que un insecto muy pequeño y de poco peso pueda hundirse, por ejemplo. Recuerda también que las sales minerales, ¿sí?, se encuentran en tres tipos o se encuentran de tres maneras en los organismos vivos. Se encuentran disueltos, como precipitado y combinados. ¿Ok? Aquí también te voy a dejar después una lista con todas las sales minerales que son las más importantes o las más reconocidas para los seres vivos. Por último tenemos a los gases. Los gases más importantes son el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, ¿sí?, que cumplen funciones importantísimas dentro de la célula. Ok, chicos, eso es todo por hoy. No ha sido muy grande este tema, no ha sido muy amplio este tema, ¿sí?, porque a partir de las próximas clases vamos a comenzar a hablar también de las biomoléculas orgánicas y ahí sí es un poco extenso. Quería que entiendan esta parte ustedes para que podamos trabajar bien. Ahora les voy a dejar una tarea, nada complicado como siempre, recontra sencilla y sé que lo vas a poder hacer. Ahí les va. ¿Qué tal, chicos? La tarea está fácil, ¿sí o no? Nada del otro mundo. ¿Ok? Ahora, más adelante de este video que es el final, le voy a dejar diapositivas para que ustedes puedan repasar un poco todo lo que hemos trabajado y además, ¿no?, esas diapositivas tienen que ustedes pasarlas a su cuaderno porque es información importantísima del tema del día de hoy. También voy a tratar de dejarles un video donde se repase todo esto de las biomoléculas inorgánicas. ¿Sí, chicos? Bien, muchas gracias, no les quito más su tiempo, a estudiar, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, adiós.
Las biomoléculas inorgánicas son compartidas por los seres vivos y la materia inerte. Estos carecen de carbono o se encuentran en muy baja cantidad y son representadas por sales minerales, agua y gases. Ahora nos enfocaremos en conocer cada tipo de biomoléculas, iniciando con el agua. El agua es el componente mayoritario de los seres vivos, siendo fundamental para todos los procesos biológicos. Se encuentra en diferente porcentaje dependiendo del organismo, la edad o el tipo de tejido. Aquí te dejo unos ejemplos. En los seres vivos puede encontrarse de dos formas: libre, siendo el 95% del agua total del organismo, actuando como disolvente en el citoplasma y en diferentes procesos metabólicos, y ligada, siendo solo el 5%, unida a compuestos orgánicos como lípidos y proteínas. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, unidos a un átomo de oxígeno por medio de dos enlaces covalentes. La disposición tetraédrica de los orbitales sp3 del oxígeno determinan un ángulo entre los enlaces de aproximadamente 104.5 grados. Alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos del hidrógeno son desprovistos parcialmente de sus electrones, manifestando una densidad de carga positiva, por lo que se convierte en una molécula polar. Sin embargo, la molécula tiene una carga total neutra, dado que tiene igual número de protones que de electrones. Entre las propiedades del agua se encuentra la acción disolvente, ya que es el líquido que más sustancias disuelve, la fuerza de cohesión, es decir, la unión entre las moléculas de agua, la fuerza de adhesión, esta es la unión de las moléculas de agua con otras moléculas polares. Esta última propiedad produce una película en la zona de contacto con el aire, produciendo tensión superficial. Finalmente se encuentra el gran calor específico, en donde el agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper enlaces de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva lentamente, sirviendo de protección para el citoplasma ante los cambios de temperatura. Bien, ahora nos enfocaremos en explicar las sales minerales. Estos son compuestos formados por la unión de pequeños iones, como aniones, como puede ser el cloro, fosfato ácido y yodo, o cationes como el sodio, potasio, calcio y magnesio. En función de su solubilidad en agua se distinguen dos tipos, solubles e insolubles. Los solubles tienen función catalítica, dado que algunos iones actúan como auxiliares de enzimas, moléculas que catalizan reacciones químicas, amortiguadoras, ya que regulan el pH, y finalmente osmóticas, es decir, intervienen en la distribución de agua entre el interior y exterior de la célula. Los insolubles, por su parte, pueden formar esqueletos en vertebrados, un ejemplo el carbonato de calcio. También ayudan al endurecimiento de células vegetales, como lo hace el sílice, y forman caparazones en crustáceos y en moluscos. Finalmente, hablaremos de la última biomolécula inorgánica, los gases. Estos son toda sustancia química que a temperatura y presión normal se mantienen en ese estado, como lo es el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. El oxígeno es producido en las plantas mediante un proceso químico denominado fotosíntesis, por el cual obtienen energía. Es esencial para la respiración y los organismos dependientes de él son denominados aerobios. Su proporción en la atmósfera es de 21%. Por su parte, el dióxido de carbono es producido por combustión y fermentación, siendo expulsado por la respiración de los animales y utilizado en la fotosíntesis de las plantas.
Finalmente, el nitrógeno es utilizado por las plantas para producir proteínas, se capta en el aire y se fija con ayuda de bacterias en las raíces, en donde también se almacena.